Iniciamos este tema de debate. Saludo nuevamente a Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia. Señor ex canciller, voy a empezar con usted. América Latina, yo formulo esta pregunta para ustedes. ¿Dónde sobran los bloques pero falta la integración? Escuchábamos la primera parte de la entrevista del secretario general de la OEA donde dice, hay integración pero aún falta. ¿Falta mucho? Gracias, Andrea. Un gusto nuevamente estar en tu programa. Yo creo que, como dijiste, hay demasiados bloques y hay poca integración. Yo creo que estamos mucho peor que antes en ese camino y la región está dividida, sobre todo está ideológicamente dividida, y eso se refleja y está contaminando todos estos bloques que inicialmente tenían como objetivo final una integración a la europea. Hemos visto que la comunidad andina está en un estado ya muy deplorable. Mercosur que era la esperanza de juntar a las potencias más grandes de América del Sur y ser el motor de la integración en América Latina, se ha ideologizado, se ha politizado y hoy día lo que tenemos son discusiones que no tienen nada que ver con integración. Es más, Brasil se está convirtiendo tal vez en uno de los países más proteccionistas del mundo. Basta preguntar a los uruguayos o paraguayos cuáles son los beneficios para ellos de estar negociando con un mercado como el de Brasil, donde casi es imposible penetrar por el proteccionismo que existe ahí, la falta de competitividad que se está dando en Brasil, problemas muy serios. Lo que está avanzando sí es un tipo de integración política basada en principios netamente ideológicos y la única esperanza, al menos en mi criterio en este momento, es la Alianza del Pacífico, que sí es un movimiento que está generando posibilidades de expansión comercial, de inserción en el mercado internacional global, de proyección con el resto del mundo y que está conformado por países que tienen Estado de Derecho, respeto por las leyes, institucionalidad y estándares democráticos. Señor Cárdenas, ¿usted concuerda con lo que ha escuchado del ex vicecanciller? Muchos bloques, poca integración. Voy un poco más allá si es que nos vamos por esa línea. Hoy por hoy, si vemos esa integración, si la hay, ¿cuáles realmente son los proyectos más importantes que tiene América Latina en común? Bienvenido. Buenas noches, Andrea. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, primero que nada, debo decirte que la visión que tenemos mucho sobre las instituciones internacionales está muy basada mucho en el idealismo político. Y estamos viviendo un mundo que desde 2001 para acá se ha convertido en un mundo dirigido hacia el realismo político. ¿Qué quiere decir esto? Que el idealismo es donde los estados o las personas que afirman que las instituciones son los medios por donde los estados dirimen sus diferencias y por donde se integran, han sido avasallados por un grupo de estados que entiende que las organizaciones internacionales solo son grupos de poder, grupos de inclinaciones políticas. La idea como nació la Organización de Estados Americanos o como nació las Naciones Unidas, ¿no?, pertenece a un sistema político que nace en el 45 y que está en detrimento. Por eso es que en ese detrimento crean y nacen, burbujean estas organizaciones nuevas que buscan un nuevo sendero, porque estas ya no responden a las ambiciones, a las necesidades que tienen estos Estados miembros. Pero, ¿qué significa, señor Cárdenas, que después de años, y usted lo dice, que esas no funcionaron y hoy estén creando otras? ¿Por qué estas sí tendrían futuro? Tuvimos un orden que estaba dirigido por un hegemón político que son los Estados Unidos, y que las organizaciones internacionales servían o tenían incidencia mientras la opinión del hegemón se llevará a cabo. En un mundo que ya es un poco más multilateral de lo que era antes, el hegemón no es tan respetado como era antes. Los Estados Unidos han perdido influencia dentro del territorio y estos estados buscan la manera de identificarse, unirse, integrarse entre ellos, obviando a aquel que les dio las directrices por más de 40 años, 50 años. Señor Elaje, bienvenido. De acuerdo con lo que ha dicho el señor Cárdenas, esos procesos de integración, ¿hacia dónde van? ¿Qué futuro tienen? Muchos hablan de que hay dos proyectos de integración en América Latina. Sí, por ejemplo, Mercosur
y Alianza del Pacífico podrían ser los dos grandes proyectos. ¿Qué futuro tiene cada uno? ¿Hacia dónde van? Mire, el aspecto que me parece más relevante de un organismo de integración tiene que ser los estándares democráticos que establezca para sus miembros. Porque una cosa es que haya una integración entre estados para favorecer a sus poblaciones y otra cosa es que haya una integración entre estados donde una élite autoritaria, dictatorial, gobierna para el beneficio de la dictadura militar, como ocurrió bajo la dictadura de Videla en los años 70 y como lleva ocurriendo durante 50 años bajo la dictadura de Cuba, que se arrogan los derechos de su pueblo para negociar con otros países, para sentarse, para ir y tomarse un whisky en las conferencias internacionales. Hay que diferenciar eso muy bien. Cualitativamente no son lo mismo, formalmente es lo mismo. El voto de una democracia en la ONU vale lo mismo que el voto de una dictadura. El ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet tiene el mismo frac, el terno de la misma marca que el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Sin embargo, uno representa a su pueblo, ha sido electo democráticamente y el otro representa un gobierno de una élite dictatorial. Mientras esos estándares no se garanticen y no se persigan y no se busquen el estándar de la democracia, poco se puede hablar de una verdadera integración que beneficie a la gente. La OEA nació con el sueño, con la idea, con el ideal, no solamente de Estados Unidos, sino de Venezuela, por ejemplo, con un líder como lo fue Rómulo Betancourt, de ser una organización que promueva los estándares democráticos. Lastimosamente, durante los años 70, Estados Unidos, con su miedo a que América Latina se llene de dictaduras comunistas a la Cuba, terminó apoyando dictaduras en el Cono Sur que fueron sanguinarias, que cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso le quitó prestigio a la OEA. Ahora, en vez de corregir eso y que la OEA se convierta por fin en un club de democracia, como se quiso hacer con la Carta Democrática Interamericana, en lo que la OEA se ha convertido, gracias a la pésima gestión del secretario general José Miguel Insulza, es en un club de países donde más cercano está la OEA de sacar una resolución apoyando a Cuba, la dictadura más larga de la historia del siglo XX de América Latina, y apoyando a Venezuela, un Estado que en pleno siglo XXI se está convirtiendo en una dictadura, todavía no una dictadura completa, pero viene dando pasos agigantados durante los últimos años para convertirse en eso, sin medios de comunicación independientes, con los líderes opositores presos. Es decir, en vez de lograr evitar eso, se junta la OEA, la UNASUR, la CELAC para darle legitimidad a esos regímenes. Eso es atroz, es grave, da una señal pésima para la población de América Latina. Y eso me hace pensar entonces, ex vicecanciller, que hay demasiados intereses nacionales en la región, es decir, sí, estamos integrados, tenemos nuestros bloquecitos, o como dice el propio señor Elaje, van, se toman un whisky, están en una reunión, pero lo que prima es el interés nacional, el de cada país, el de cada mandatario. Sí, son los intereses individuales y los intereses ideológicos y políticos. No hay que olvidarse que el modelo de integración que hemos perseguido en América Latina es el europeo, pero nos hemos olvidado que en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, el motor de la integración fueron valores, y fue la democracia, el evitar que vuelvan las guerras, crear instituciones. Ese ha sido el sustrato más importante de la integración europea. Ahora en América Latina ya no hay esos valores, se ha relativizado. El secretario general Insulza, ayer el representante del gobierno de Brasil, el señor Marco Aurelio García, claramente han relativizado el concepto de democracia, de derechos humanos, de estándares de comportamiento. En esas condiciones yo no veo que se pueda hablar de una integración como había hace unos años, que es lo que se llamaba el regionalismo convergente. Es decir, que todos estos modelos vayan hacia un proyecto de integración hemisférica. En ese momento era el área de libre comercio de las Américas o una integración latinoamericana. Ahora ya no hay esa visión, no hay un objetivo común y repito, yo solo veo
una posibilidad interesante de desarrollo, de aumento del comercio en la Alianza del Pacífico, porque tiene coherencia, tiene objetivos y está basada en principios de democracia, de respeto a la ley y de libre comercio y de apertura. A lo largo de la Cumbre de las Américas, señor Cárdenas, que se supone que es realmente el foro que reúne a todos los países de la región, vemos que en la próxima, en el 2015, ya hay una invitación oficial por parte de Panamá a Cuba. Lo decía el secretario general Insulza, que él siempre había estado a favor de incluir a Cuba en este foro. Y como todos hablan hoy por hoy de integración, resulta que la democracia en América Latina es perfecta, que la Carta democrática de la OEA se cumple en su cabalidad, que lo importante es incluir y no excluir, es lo que hemos escuchado en estos últimos años en América Latina. ¿Qué opinan de esa invitación? ¿Qué opina usted de esa invitación que hace Panamá a Cuba para la Cumbre de las Américas del 2015 a un país no democrático en un foro democrático? Bueno, nuevamente lo que le comentaba hace rato, ¿no? Se le pone mucho énfasis a lo que debe ser una institución internacional, que Panamá y que buena parte de los países de Latinoamérica, ¿no?, se apoyen a que Cuba sea parte de un foro como este, ¿no? Cuba, que fue expulsado de la OEA en el año 62 por las presiones de los Estados Unidos, aunque el voto en contra solo fue de México. En 2009 a Cuba se le otorga la posibilidad de reintegrarse y ellos nunca han solicitado el reingreso. Por lo que quiere decir que ellos dan por a esa institución, a la OEA, como una institución que está en deterioro. Y hasta en deterioro que una institución, que un Estado que fue expulsado por el hegemón mayor, por los Estados Unidos, es invitado a volver. Eso demuestra la debida fragilidad que tiene esa institución. Esa institución está en sus etapas finales. No quiere decir que el año que viene se va a acabar, en 2 años se va a acabar, ¿no? Pero el poder que irradia o que las personas de los estados americanos piensan que tiene, está debilitado. Claro, es claro lo de la OEA, pero dar el paso de poner a Cuba dentro de este foro, quizás uno de los más importantes para la región, cuando hablamos de integración, ¿qué significaría? Significa que en este momento hay intereses económicos e intereses políticos que están privando más allá de lo que va a ser una integración a nivel global. Los intereses políticos de la región están girando, obviamente, en 2 bloques, como parece indicarlo todo. Pues en un bloque que tiene Brasil, un bloque que está apoyado también con Venezuela, y un bloque que está más alineado con otro tipo de política que teníamos en otros momentos, como es Colombia y Chile. Pero no hay que dudar que la región está buscando nuevos mecanismos dentro de los que nos parecemos, los que tenemos costumbres parecidas, los que tenemos el idioma, más Brasil, en integrarnos de una forma política o económica. Bueno, pero me queda debiendo la respuesta, que traté de 2 veces sacársela, se la voy a decir al señor Javier. ¿Qué significa Cuba presente en un foro como estos, en un foro democrático, un país antidemocrático? Por primera vez, ya Panamá lo hizo oficial, Cuba estará ahí. Ahí hablamos entonces de inclusión, de que hay que incluir y no excluir, de llamar, y entonces todos somos felices porque Cuba va a asistir a la Cumbre de las Américas. Es una bofetada a los demócratas del mundo, de cualquier parte del mundo, de Corea del Sur, de Costa Rica, de cualquier parte del mundo, de Canadá, de Europa Occidental. Es una bofetada a cualquier persona que vive en un sistema libre, es una bofetada a 99% de la población cubana que está controlada por una élite militar que viene gobernando ese país por 55 años, que pone que sus amigos, ellos mismos son el parlamento, ellos mismos son las Fuerzas Armadas. Es una bofetada a todas esas personas que sufren sin un solo medio de comunicación. No hay NTN24, no hay canales internacionales, no hay, el único canal internacional que entró a Cuba en los últimos años fue Telesur. E increíblemente, con todo lo que para cualquier persona razonable en una democracia, la línea editorial de Telesur es una de simplemente hacer apologías de todo tipo de dictadura en todas partes del mundo. En Cuba les dio información, o sea, es un lugar tan cerrado, tan totalitario, incapaz de recibir información del mundo exterior, que Telesur informaba
en Cuba. Entonces, es una falta de respeto a Osvaldo Payá, que fue asesinado probablemente hace 3 años. No se va a saber nunca eso porque no hay policía independiente, no hay un poder judicial en Cuba desde hace 50 años literalmente. Informes en su momento lo documentaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo muchos informes. Es decir, la dictadura más vieja del continente, con todos sus muertos y sus desaparecidos. Y sin embargo, se lo invita al líder de esa dictadura, es un señor octogenario, es una vergüenza. ¿Y qué posición tendría que tener Estados Unidos, Se lo invita y se le da la Javier? mano como si fuera una persona honorable. ¿Cómo? ¿Qué posición tendría que tener Estados Unidos? ¿No ir? No, Estados Unidos tiene la posición, Estados Unidos quedó con las voces embargadas porque Estados Unidos no tuvo principios para denunciar con autoridad y con fuerza a las dictaduras anticomunistas de los años 70. Recién cuando la segunda mitad del gobierno de Carter hubo algo de preocupación en relación a las atrocidades de Pinochet, de Videla, pero en su momento no tuvo esa autoridad. Cuando Estados Unidos estaba sentado en la OEA, estaba Pinochet, el ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet en los años 70 y el de Videla y los de todos los países del Plan Cóndor, hablando de frente como si esa fuera su casa, aquí en Washington, D.C. Entonces Estados Unidos perdió autoridad y por eso Estados Unidos ni siquiera se mete. Sí dice las cosas, sí critica a Cuba, sí critica a Venezuela, critica los autoritarismos competitivos en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, pero no va a ejercer mayor presión diplomática porque sabe que por ahí va a venir la respuesta, el de decirles, ustedes no fueron principistas en los 70, no vengan a ser principistas hoy. Por tanto, yo no creo que el liderazgo deba venir de parte de Estados Unidos. Yo creo que el liderazgo debe venir de parte de los líderes demócratas latinoamericanos, sean de izquierda o de derecha. Es decir, de Bachelet, de Mujica, de Dilma, en el lado de la izquierda democrática latinoamericana, y en el marco de la centroderecha, digamos, del Perú, de Panamá, de Colombia. De ahí es donde tiene que venir el liderazgo democrático, es decir, aquí por lo menos se condena moralmente a las dictaduras, sean de izquierda o de derecha. Yo no estoy diciendo que se vayan a la guerra, ni tampoco estoy diciendo que no comercien. De hecho, Estados Unidos debería ser un poco más coherente y así como comercia libremente con China, que es una dictadura, y que antes era una dictadura comunista que se abrió en lo económico, debería ser igual de abierto para comerciar con Cuba, que era una dictadura comunista completamente cerrada en lo económico y que se está poco a poco, al parecer, abriendo. Debería tener esa misma predisposición hacia la apertura. Se han visto algunos pasos en esa dimensión, pero hay que separar el tema económico del tema moral que debe ser denunciado por falta de democracia, por violaciones de derechos humanos. Y ya vamos a hablar de eso, de la moral, uno, y del liderazgo que los ha puesto sobre la mesa Javier Elaje. Si existe si existe ese liderazgo para esa integración regional, o como dicen muchos, hay una falta de liderazgo que está frenando esta integración. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes que nos siguen escribiendo en nuestras cuentas en Twitter. Sofía Peña nos comenta, en América Latina no existe tal integración, cada país trabaja por su lado. Jessica Rodríguez, los organismos que existen en América Latina son de integración económica y comercial, no total. Rodrigo Gaviria, no existe ninguna integración porque cada país tiene que resolver sus problemas en la forma que considere más conveniente. Vicecanciller, sin duda lo que llama la atención de esta segunda parte de la entrevista, y me quiero enfocar porque no tengo todo el tiempo para hablar de lo que el secretario general de la OEA habla sobre Venezuela. Dice que definitivamente la OEA no va a tener ninguna injerencia en Venezuela, pero no son ciegos ante lo que está pasando. Y vuelvo a tomar la palabra integración, porque sí, hablamos de integración y ser un bloque y ser amigos para estar en contra del imperio, para tener políticas en contra de los medios de comunicación, tener a algunos presos políticos, pero luego cuando ocurren crisis en cada país, en ese problema no me importa, no lo manejo, lo miro desde lejos, ahí ya no hay integración. Mira, Andrea, yo rápidamente te voy a decir cuál es mi visión. La OEA fue después, hasta la Guerra Fría, un instrumento de política de los Estados Unidos. Eso todo el mundo lo sabe. Cuando acabó la Guerra Fría, la OEA entró en un proceso de transformación necesaria porque si no había que cerrarla.
Para eso se hizo la famosa Cumbre de las Américas en Miami. Yo he trabajado de coordinador de 4 cumbres por la OEA y el objetivo de la cumbre en Miami fue darle a la OEA 2 mandatos. Uno que era junto al BID y a los otros organismos el de trabajar en una creación de un área de libre comercio, y el segundo fue la democracia. La OEA debía convertirse en un organismo político con el único objetivo de proteger la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países de la región. Esa fue la gran transformación posguerra fría de la OEA. ¿Qué ha pasado? Durante muchos años, con esta euforia por la democracia que hubo en las cumbres sucesivas después de Miami, la Organización de Estados Americanos creó una serie de instrumentos, y ahí Estados Unidos y Brasil y Canadá tenían mucho que decir y mucho control. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora la OEA, y hay que decirlo en palabras muy claras, está controlada por Venezuela, Brasil, indirectamente por Cuba vía la influencia de Venezuela. Venezuela, a través de Petrocaribe, tiene capturada la mayoría de votos en la OEA, y por tanto ahí no hay ninguna posibilidad de que se analice o se discuta los temas de Venezuela. La Carta Democrática ya no existe. Es una burla que se hable de la participación de Cuba en la cumbre de Panamá. Yo entiendo que Panamá todavía no ha mandado la invitación. ¿Por qué? Porque en la cumbre primero en Miami se dijo que la base de esta unión es la democracia. En la cumbre de Quebec hay un artículo específico en la Declaración de Quebec donde se dice que las cumbres solo son compatibles con regímenes que respetan la democracia representativa. Entonces, en todo esto hay un subcontexto, un subtexto, y es que las condiciones han cambiado. Hoy la OEA está controlada por un grupo de países con afinidad ideológica, trabajando por un proyecto común que no tiene nada que ver con la democracia representativa ni con el respeto a los derechos humanos, y por tanto hablar de integración en el marco de estos organismos o hablar de que va a haber una posibilidad de que la OEA o las cumbres traten el tema de Venezuela, yo lo veo muy difícil. Es decir, es mucho peor. Van a invitar a Cuba y yo creo que la discusión en pocas semanas más va a ser no si va a Cuba, sino si va a Estados Unidos y Canadá a esa cumbre. Señor Cárdenas, esa va a ser, y como sabemos todos, el tema de Cuba es un problema más de política doméstica en Estados Unidos que de política exterior, y yo veo muy difícil un abrazo entre Raúl Castro y Obama en la cumbre de Panamá. Vamos cerrando, señor Cárdenas, brevemente. Escuchando entonces al ex vicecanciller, hablamos y podemos tal vez concluir que en América Latina hay una integración a la conveniencia de quien está en el poder. Evidentemente, todos los mecanismos de integración políticos tienen esa función. Ahora, mira, los que creen en las instituciones, que creen que esto no es así, sino que idealistamente los estados se vinculan o se integran para mejorar la vida de los pueblos, tienen un par de equivocaciones. Primero, que la Carta Democrática de la OEA no es vinculante. Las decisiones que se tomen ahí, las resoluciones que se tomen ahí, si los estados no las aceptan, no se toman. Segundo, se olvidan, si son muy institucionalistas, pero se olvidan del derecho a la no intervención, una doctrina del derecho internacional, así como la libre determinación de los pueblos. Por tanto, creen en las instituciones cuando les conviene, pero cuando no les conviene, dicen que no, hay que intervenir a Venezuela. Seguramente Venezuela tendrá materiales o abusos de poder para ser investigados, así como cualquier otro gobierno de la región. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos con el caso en Ferguson. O sea, es demasiado tonto pensar que la OEA va a tomar acciones contra Venezuela. ¿Por qué? Por represión a los manifestantes. Todos los manifestantes en cualquier parte del territorio americano son reprimidos si estos quieran la ley. Ahora, sí. Yo creo... Dígame. No, para finalizar, por favor, porque me falta el señor Elaje y tengo que ir concluyendo. Para finalizar, te puedo decir que el señor Insulza hace lo que puede hacer. Él trata de mediar, porque él trata un principio básico de las organizaciones, evitar la entropía. Todas las organizaciones mueren. Él trata de hacerlo mediante los medios que tenga, llamando a Cuba, llamando al que tenga que llamar,
para que esta institución mantenga el máximo tiempo posible, porque obviamente está en total detrimento. Javier, su conclusión, por favor. Mire, hay una serie de cosas fácticamente equivocadas que se han dicho, algunas que dijo o que son ambiguas y que llevan a una conclusión errada, como la que dijo José Miguel Insulza, cuando dijo que Estados Unidos y Canadá no han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y que por tanto están en el mismo nivel que Cuba. Eso es una barbaridad para una persona estudiada que además fue a la Facultad de Derecho en Chile. En Estados Unidos, cualquier persona que ha venido acá sabe que hay un sistema un poder judicial independiente. No necesita haber venido, necesita haber ido a la Facultad de Derecho, donde se estudia Derecho Constitucional comparado, y ver que hay un poder judicial independiente que de manera periódica emite fallos contra el gobierno a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y que es normal que la Corte Suprema y no el Poder Ejecutivo sea la que define algunas de las políticas más importantes en este país, debido a que tiene la independencia y sabe que al día siguiente no va a venir, no puede el presidente, y el respeto a las instituciones no van a meterlo preso como la metieron presa a la jueza Afiuni, o no van a tener una ley de ética de los abogados como la tienen en Cuba, donde dicen que los abogados deben estar inspirados por el ejemplo del comandante Fidel Castro y la moral de alcanzar el comunismo. Esa es una barbaridad. En un sistema judicial independiente, una democracia como Estados Unidos, como Canadá, como Europa Occidental, como Colombia, como México, un grado de independencia mucho mayor, eso no existe bajo los gobiernos dictatoriales. Entonces esa es la diferencia fundamental. Para un Estado dictatorial, firmar un documento internacional de derechos humanos implica su único compromiso, por lo menos de que quede claro que está violando un principio. Para un gobierno que tiene una constitución y que respeta más o menos de manera sistemática a través de un poder judicial independiente, una fiscalía independiente, una policía profesional, no necesita necesariamente tener ese mismo no tiene la misma importancia los tratados internacionales. Es decir, el movimiento internacional de los derechos humanos nace como consecuencia de los totalitarismos del siglo XX en Europa, y es porque ellos negaron sus principios constitucionales. Sí, las dictaduras violan de una manera completamente distinta las libertades que las democracias. Te agradezco, me acabó el tiempo. Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, desde nuestros estudios en Washington. También estuvo con nosotros Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, desde nuestros estudios en Washington también. Y Alberto Cárdenas, especialista en política internacional, desde Caracas, Venezuela. Tuvimos también una entrevista exclusiva con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el lunes con más temas de debate.